Amados, en este pasaje hemos llegado al cierre del Sermón del Monte. Hemos estado varios meses escudriñando la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos quiso decir con el Sermón del Monte? Y yo creo que ya estamos muy duchos. El Sermón del Monte comprende ¿cuántos capítulos? 8. 8. Wow, ¿qué me lo 5, 6. Devolvemos palmas. ¿Cuánto le dijeron? 5, 6. Entonces, ¿cuántos capítulos comprende? 3. El capítulo 5, capítulo 6, el capítulo 7. Y mire, amados, todo lo que hemos estudiado durante estos meses conforme a lo que Dios nos ha hablado en la palabra. Hoy estamos finalizando el Sermón del Monte. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, y prepárense por favor desde ya orando para que el Señor nos dé la oportunidad de volver, porque la iglesia va a volver confiando en el Señor. Amén. Vamos a estar allí, amados, en ese lugar, ahí en la Mar de Galilea, cerca del Mar de Galilea. Y ahí, amados, que hoy se reconoce o se conoce como el Monte de las Bienaventuranzas, allí fue donde el Señor dio este discurso. Y se lo dio a sus discípulos. Y se lo dio también a las multitudes que le seguían. Y mire, amado, uno esperaría que de pronto, después de todo este tour que hemos hecho bíblico, esperaría que el Señor diga, bueno, y entonces ahora les invito a cerrar con aplausos, ¿cierto? Quizá la ovación, ya todo el mundo estaba cansado, qué sé yo. Bueno, entonces, gracias por haber estado aquí presente, gracias. Y mire que no. La palabra de Dios hasta el último momento, amados, me recuerda advertencias. Si usted mira por favor la Biblia, ahí dice Jesús y la oración. Unos 2, 3 segmentos quizá hacia atrás. Jesús y la oración, ¿está ubicado? Y a partir de ahí empiezan advertencias. Y terminaremos hoy con las advertencias que Dios nos dejó. ¿Qué sigue después de Jesús y la oración? Jesús y el ayuno. Jesús y el ayuno. ¿Qué más? Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. ¿Qué más? La lámpara del cuerpo. ¿Por qué no me está sonando lo que estoy diciendo? Vaya por favor conmigo a los 2 cimientos. ¿Qué sigue después de los 2 cimientos? Antes, perdón. Entonces no es así. Vamos hacia atrás. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Y es una advertencia. Ojo, querida iglesia. Si usted va conmigo a la oración y la regla de oro, ahí es lo que quería señalar. Dice, ¿qué sigue después? La puerta estrecha, una advertencia. Si no entramos por la puerta estrecha, no va a ser posible, amados, entrar al reino de los cielos. Hay mucha gente que hoy en día camina por la puerta ancha. Número 2, nunca, por sus frutos los conoceréis. Número 3, nunca os conocí. Advertencias que nos está diciendo el Señor después de habernos dado semejante porción bíblica. Y hoy, los 2 cimientos. Amado, el Sermón del Monte nos ha revelado la verdadera identidad de un hijo de Dios. Cuando usted lee el Sermón del Monte y sobre él usted lo analiza, lo escudriña, me está hablando de cómo usted y yo debemos portarnos en esta tierra. Cómo usted y yo necesitamos saber los estatutos del reino y vivir conforme a esos estatutos. También el Señor me revela la verdadera justicia, no la justicia del hombre, la justicia de Dios. Y también me confronta con la religiosidad. ¿Cuántas personas hoy en día no viven un tiempo de intimidad con Dios? No conocen al Señor, viven es una religiosidad. Si hoy voy a la iglesia, estoy bien, mi conciencia está tranquila. Pero de lo que aprendí, ni me acuerdo. Yo creo que ese día, yo no sé qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que sucedió. Cosas que la palabra misma me va revelando y me va diciendo, mire amado, qué bueno que usted tenga cuidado y sepa que cuando va a la iglesia, lo que usted escucha en la iglesia, usted lo pueda sopesar sobre usted y darse a la tarea de por fe
moverse ¿a qué? A esa transformación de lo que Dios quiere que usted aprenda y yo aprenda. Y también el Sermón del Monte ha expuesto el corazón humano. Y es para mí importante comenzar en este punto para terminar. Ahora los versículos finales que vamos a leer y a escudriñar en este día concluyen no con una ilustración ligera. Un señor que compra una casa, otro que tiene una casa que la casa está sobre la roca y otro está sobre la arena. Esta ilustración no es ligera, amado. Mire, es tan profunda esta ilustración que es una advertencia clara y precisa de que si usted y yo no comprendemos que solamente hay dos caminos, o en este tema, dos cimientos, dos constructores y dos resultados eternos, entonces allí estaría yo entendiendo que lo que estamos hablando en este momento va a marcar para mí la eternidad. ¿Cuántos quieren estar con el Señor, amado? Amén. Amén. Y decir amén me lleva a entender que usted y yo anhelamos verlo a Él. Cantábamos y alabábamos al Señor hace un momento. La gloria para Él. Anhelo verte, abre mis ojos, Señor, te lo pido. Pero si usted y yo seguimos haciendo lo que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces todos esos anhelos, con una muy mala noticia, no van a ser posibles. Y lo dice la palabra de Dios. No lo dice este servidor, lo dice la palabra de Dios. Y hoy me está mostrando el Señor en esta parábola, me está diciendo, si tú comprendes esta porción de la palabra, no hay término medio. ¿Cuántas casas habían en lo que leímos? No hay 3. Amado, ¿cuántas opciones hay en lo que leímos? Hay 2. O es con el Señor o es sin el Señor. Pero no a medias no vamos a llegar. Entonces no hay término medio. Un primer punto que quiero dejar como enseñanza en esta tarde, queridos hermanos, es el fundamento es lo más importante que la apariencia. El fundamento. Volvamos entonces al versículo que dice 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Las hace. Ojo, y las hace. Usted hoy recibe esta palabra en el nombre del Señor y usted sale por esa puerta y ¿qué debe hacer? Hacer. Pero usted hoy recibe esta palabra, sale por esa puerta, ¡ay, qué bueno que fui! Y quizá nos volvemos a ver, quizá no. En el nombre del Señor, gloria a Dios, los propósitos de Dios. Y aprovecho para decirle, no es coincidencia que usted esté hoy en este lugar. Es diosidencia. Dios te está llamando y te está diciendo y te va a hablar en esta palabra y te está diciendo, mira, yo tengo un plan y un propósito en tu vida y hoy estás aquí, porque es que hoy era libre, hoy no fui a trabajar, es que hoy es mi descanso. Te tengo una buena noticia más que esa. Hoy estás aquí por la misericordia de Dios, porque te ama tanto el Señor que te está llamando y te está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a Él, entraré al lugar donde tú estás abriendo la puerta y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, amado, no estamos aquí por coincidencias o por no hacer nada. Estamos porque Dios tiene un plan y un propósito. Vuelvo al tema. Primera lección, el fundamento es lo importante. Dice la palabra, el que oye mi voz. Y esta predicación, mire, amado, no es para gente que no cree al Señor. Esta predicación se enmarca para creyentes. Si usted ve o conmigo y escudriñamos juntos, la palabra de Dios me está hablando de que hubo 2 constructores. O sea que los 2 construían. Los 2 venían a la iglesia. Los 2 venían y escuchaban la palabra. Entonces no era por falta de información. No era por falta de quizá un acompañamiento. No. Era porque venían a la iglesia, pero el uno era obediente. El uno hacía lo que la palabra de Dios decía. El otro no. Y lo llama el Señor necio. O lo llama el Señor que en esa actitud que tiene o que tenía sería insensato. Entonces seguimos leyendo la palabra. Dice, oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces ambos hombres edificaron.
Y así hay muchos hoy en esta mañana, en este día, en todas las partes donde estamos o están reunidos. Hay muchos construyendo, pero construyendo sobre la roca o construyendo sobre la arena. Analizamos entonces, querido hermano, que el mundo ante todo busca prioridades que no son las prioridades del Señor. La diferencia, esto me gusta, por favor, escúchelo y procéselo. La diferencia no estaba en lo visible. Escuche, usted lo visible, hoy tengo que hacer esto. ¿Cuántas? Si me llaman ahora para un trabajito, qué bueno recibir algo extra, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Lo visible. Pero amado, lo que veo en la palabra es que la diferencia no estaba en lo visible, en la parábola que el Señor nos está regalando, sino la diferencia estaba en el fundamento. Había un fundamento sobre el cual trabajaba este constructor, este hombre. Quizás hasta las casas fueron casas muy lindas, qué sé yo, es una parábola, pero imaginémosla. Bueno, una casa, nos ponemos a trabajar los dos, esta casa tiene esto, le voy a meter buenos materiales, yo también, vamos, qué casa la que tenemos construida. Pero este primer punto me habla que no está en lo que vemos lo más importante. No está en lo que entendemos lo más importante. Hasta que yo no entienda, entonces no sigo al Señor. Con el Señor las cosas son en obediencia. Entonces, usted y yo fuimos esos constructores, pero este constructor empezó a construir sobre la base, y esa base, cuando vengan, amados, vientos fuertes, cuando vengan circunstancias en nuestra vida, va a estar firme esa casa, pero esta otra no, porque esta otra está sin fundamento, esta otra está creciendo, pero solamente sobre lo exterior, sobre lo que vemos. Y así hay muchos hoy en día. Y estuvimos algunos también. Lo más importante para nosotros es el trabajo, que me vaya bien, que ojalá yo pueda conseguir esto. Ahora tengo la oportunidad, aquí ganamos un poco más, hacer otras cosas. Lo más importante es lo exterior. Pero dice la palabra de Dios que le comparará como un hombre prudente. ¿A quién? Aquel que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Vamos para allá. Cristo. Mientras Jesucristo no sea la roca de tu hogar, y recibe esto en el nombre del Señor, la sabiduría de Dios para saber guiar a tus hijitos, Dios te bendiga, para que ellos crezcan ante todo la sabiduría de Dios, está en el principio fundamental que es el Señor. Si Dios no está, por más planes que hayan, por más circunstancias, deseos, hasta por más que te vaya bien, nada prosperará conforme al diseño que Dios tiene para sus hijos. Querido hermano, encuentro en este primer segmento que en el mundo antiguo se construía sobre la roca. Los que fuimos y hemos tenido la oportunidad, o quizá usted si puede hacer algún research y mirar, se va a dar cuenta que las casas anteriormente se construían sobre piedra. ¿Es así o no? Pero la piedra, construye una casa sobre la piedra. ¿Alguien aquí es constructor, amado? ¿Ha tenido esas experiencias? Pero construir, yo me imagino, no he construido una casa sobre la piedra, pero sí he visto que eso está muy duro. Y me parece a mí que sería bolear, ¿qué? ¿Me dicen? Cincel, qué sé yo. Pero es más fácil algo que no sea tan fuerte. Voy a hacerlo sobre la arena. Vamos a hacerlo más suave. Entonces la comodidad, amados, en este momento pasará factura el día de mañana. La comodidad de hoy, no, es que hoy es más fácil, ¿para qué voy a ir? Me quedo en casa, hagamos esto. Cuando venga una circunstancia en tu casa, cuando vengan circunstancias en tu vida, cuando la enfermedad toque entonces, amado, a tu puerta, ¿qué va a pasar ahí? Y sucede muchas veces también con los creyentes. Venimos a la iglesia y ese es el peligro, que cuando venimos a la iglesia y esta palabra no la aterrizamos conforme al poder de Dios, cuando salimos cualquier ventarrón nos mueve. Y entonces nos vamos de la iglesia y entonces ya miren, allá me miraron mal y yo no sé, yo ya mejor tengo esta situación, hermano, lo llama el pastor, ¿cómo ha estado? Porque no lo he vuelto a ver. No es que tengo una circunstancia ahorita, tengo que irme a trabajar porque si no yo no pago, yo no como, yo no tal cosa, yo no tal otra. Y Dios te dice, cuando tú construyes sobre la roca que es el Señor Jesús, esas cosas son totalmente
añadidura, porque busquemos primeramente del Señor para que las cosas vengan en añadidura. Amén. Bueno, en este primer punto, querido hermano, el prudente trabajó más. El prudente cavó, ahondó, se esforzó más, puso un fundamento sobre la roca. Fue más profundo. Y cuando esto lo llevamos, amado, al plano espiritual, ¿qué nos querrá decir? Nos querrá invitar, ante todo, a que el fundamento no debe ser una emoción religiosa. El fundamento no debe ser una tradición familiar. No debe ser quizá buenas obras o apariencia cristiana. ¿Cuánto nos gozamos de la alabanza hoy? Gloria al Señor. Pero le hago una pregunta. Yo no soy el juez. Él es el que nos mira. Eso sí salió de su corazón. Y ahí está la diferencia. No, pues yo voy a cantar aquí, pues me voy a unir aquí. Están haciendo, voy a hacer esto. No, cuando sale del corazón, entonces yo con libertad sé a quién adoro. Sé quién es el que merece toda gloria y toda honra. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: si alguien no tiene la Biblia, no está allí, le pido a un ujier que por favor pueda, si está en servicio o no, que pueda compartirle la palabra. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner, ¿estamos todos, amados? Amén. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Amado, salga hoy de este lugar comprendiendo que hay un fundamento para que usted en esta vida pueda tener, conforme al propósito y diseño de Dios, pueda tener ante todo claridad de que cada día es una oportunidad de estar más con el Señor y que cada día es una oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero ¿cuál debe ser el fundamento? Jesucristo. Dice la palabra de Dios una vez más. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Por favor, si usted tiene el fundamento del trabajo, el fundamento de que si yo no trabajo no como, el fundamento, haga un stop, un pare en el camino. Y sepa, querido hermano, que si usted se enferma mañana, ¿qué pasará con usted? Es reemplazado, claro, es reemplazado. Lo que usted no soy tan importante, no, es reemplazado. Pero el Señor me está diciendo que nadie puede poner otro fundamento que no sea el Señor. Si usted y yo comprendemos esta verdad y este principio, primero está el Señor y luego vendrán las cosas. Entonces estaré colocando un fundamento fuerte para que cuando vengan circunstancias en mi vida, en el nombre del Señor, yo sé en quién he creído. Aunque se levanten estas circunstancias, Él es mi Dios. Aunque yo no tenga ni vea cómo voy a salir de esto, Él es mi ayudador. Aunque pase por alguna circunstancia adversa, de Él viene mi socorro. Es el Señor. Son las misericordias de Dios. Pero mientras usted y yo no ponemos ese fundamento, sino para mí está esto, para mí está lo otro, quizás hasta la familia, muchas veces hasta los niños. Yo no voy porque el niño, yo no voy porque la niña se me resfría, yo no voy porque de pronto, cuidado, querido hermano, el fundamento es el Señor. Y cuando Dios es el fundamento, lo demás no se hace esperar, porque Dios lo ha prometido, no es palabra de hombre, amados. Entonces, dos casas pueden verse idénticas, el ejemplo que tomaba hace un momento, pero cuando llega el terremoto, cuando llegan las circunstancias, es cuando verdaderamente se revela la verdad. Cuando llegan las circunstancias, cuando algo pasa, ahí es cuando se conoce quién es el que tenía su fundamento en la roca o en la arena. Entonces, así también muchas vidas parecen firmes. Así también, amado, cuando llega la crisis, años en ministerio y usted lo ve, uy, ¿cómo así que fulanito se fue de la iglesia? Uy, ¿cómo así que aquella persona que decía que la veíamos, que hablaba tanto o que inclusive levantaba manos? ¿Cómo así? Claro, porque depende de nuestro fundamento, no depende de lo exterior. ¿Estamos hasta allí, amados? Vamos comprendiendo este primer punto. La realidad que vivimos
es que el mundo invierte entonces en diferentes áreas, en las propiedades del mañana, en la economía, en la imagen, en el reconocimiento, pero descuida lo más importante, y es el alma. Y vamos a ser sinceros. ¿Cuántos se levantaron hoy diciendo, uy, voy a añadir algo a mi alma este día? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Gloria al Señor por las personas que nos visitan, bienvenidos. Seguro que alguien tomó ese liderazgo de decir, los invito a la iglesia en el día de hoy. La mejor invitación que les han hecho, que les han dado, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos un alto en el camino y decimos, esta palabra que el Señor me está regalando hoy, me está diciendo que si yo no tengo como fundamento a Jesús en mi vida, me podré levantar hasta más temprano, a las 3, 4 de la mañana, para que las cosas me rinda el tiempo, me rinda de todo. Y el Señor llama en la palabra necios. Necios, no sabes que vienen por ti. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hacemos tesoros o construimos o queremos guardar cosas para el mañana sin saber qué va a pasar mañana. Y deberíamos en este día, amados, cambiar ese chip. Decir, yo salgo de aquí hoy para darle el primer lugar a Dios en mi vida. Y cuando salgo a darle el primer lugar a Dios en mi vida, muchas de las cosas que están sucediendo en este momento en sus vidas, en nuestras vidas, las soluciones, porque el Señor está esperando que tú y yo vayamos a Él. Y los que ya hemos ido, ya hemos gozado, ya estamos queremos más y más y más de su presencia. Pero los que no, es una invitación clara que el Señor nos dice, no son las cosas fundadas en la arena, son las cosas fundadas en la roca, y la roca es el Señor. Preguntémonos entonces en este día, amado, Jesús nos enseña lo contrario. Jesús nos enseña que lo invisible sostiene lo visible. Escuchen, no es lo visible que sostiene lo invisible, es al contrario. Y a manera de aplicación, preguntémonos, ¿sobre qué está fundada mi vida? Cada uno de los que estamos aquí, ¿sobre qué está fundada tu vida? Preguntémonos si está fundada sobre emociones o si está fundada sobre obediencia. Preguntémonos si está la cultura, inclusive muchas veces, por encima de la cultura o de mi principio cristiano. Y en esto me refiero a cuando salimos de aquí, que nos unimos a las cosas del mundo. ¿Y qué dice el Señor acerca de las cosas del mundo? Que las cosas del mundo son enemistad para Dios. Cuando hablamos de las cosas del mundo, todo aquello que quisiéramos tener de una u otra manera para saciar nuestro ego, para saciar nuestros deleites, todas aquellas cosas. Y eso dice el Señor en la palabra, eso no es. Pues yo no te he formado para que tú vengas y andes detrás de un trabajo, detrás de una libra, detrás de una economía falsa. Yo te he formado porque la gran necesidad que tengo es que tú conozcas que el mundo está destituido de la presencia del Señor. Y si no te arrepientes y si no le entregas tu vida al Señor, entonces te espera una condenación eterna. Pero si tú y yo comprendemos que entregamos nuestra vida al Señor y lo reconocemos en nuestro caminar y nuestro fundamento es el Señor, entonces su palabra también me dice que me espera una salvación y una salvación eterna, una vida eterna en el Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Amén. Número 2. Vladimir me ubica cuál es el horario que tengo, porque yo estoy en este momento, seguro no. Sí, está allí, pero no sé hasta dónde voy. Me dijeron 6 de la tarde, ¿no? Segunda enseñanza que nos regala Dios en esta tarde, amados. Las pruebas revelan el fundamento. ¿Cuántos tienen pruebas en este momento? Baje su mano. Ninguno. ¿Cuántos han tenido pruebas, amados? Ninguno. Bueno, cuando vengan las pruebas, esto es para los que vienen en pruebas. Mire, amado. No, pastor, si usted se diera cuenta que por donde uno sale está la prueba. Bueno, tome esto para usted en el nombre del Señor. Gracias, Dios. Mateo 7, por favor, y vamos a leer el 25. Mateo 7, 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Descendió, ¿estamos, amados?
Amén. Gracias. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Amén. Vamos a dejarlo allí en ese comienzo nomás. Mire, amado, las mismas tormentas golpearon ambas casas. Si leemos la palabra de Dios, las mismas tormentas golpearon las casas que estaban fundadas en la roca y las que estaban fundadas ¿en dónde? En la arena. Pero escuche esto. ¿Qué será la lluvia en esta explicación? Son los problemas, queridos hermanos. Van a venir problemas. Los que no tienen gloria a Dios, prepárese porque van a llegar. Amado, es la realidad. Dice la palabra de Dios, quizás lo repetimos cada 8 días, pero dice la palabra, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Nosotros no podemos decir, esto no es para mí, que le lleguen las aflicciones al hermano y a mí no. En el mundo tendremos aflicciones, queridos hermanos. Tenemos que estar preparados para lo que está llegando. Amado, descendió lluvia, dice la palabra de Dios. Quiere decir, descendió problemas. Dice, descendió y vinieron ríos. ¿Qué serán ríos? Pruebas. Las pruebas. Algo está pasando. El Señor está probando inclusive mi fe. Vendrán pruebas. Y dice, y soplaron vientos. ¿Qué tendrá que ver los vientos? Los ataques, amados, del enemigo. Las tentaciones del enemigo. O sea que sobre esta verdad usted y yo necesitamos caminar. Sobre esta verdad, por donde usted esté pasando en este momento. Ay, es que a mí me tocó esto, vea, tan duro, y a este no. Amado, hay algo que Dios nos quiere enseñar. Hay algo en donde Dios dice, si tú te fundamentas en la roca, cuando vengan esas pruebas, por más que sean fuertes, va a permanecer, va a estar allí, porque yo soy el que sostengo con mi diestra tu vida. Amén. Ah, pero cuando no, entonces está el médico, está el que de la asociación, está el que me va a ayudar, está el abogado, todos esos están. Y esos te dicen, tranquilo, este domingo, ya verás la próxima semana. Cuando después, no, se le adelantaron. No, eso no era para usted. No, mira. Y Dios te dice, descansa en mi verdad, descansa. Este segundo punto habla de las pruebas. ¿Cómo usted y yo analizamos? ¿Cómo usted y yo entendemos? Las pruebas revelan el fundamento por donde estemos pasando. Cuando usted tiene una enfermedad, amado, cuando lo toca la enfermedad, ahí hay un par en el camino. Este servidor con autoridad le dice eso en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la enfermedad tocó a mi vida, ¿qué pasó? Y ahora la enfermedad puede estar tocando o tocará. Siempre lo he dicho. Arranca el año, no, yo voy a hacer esto, voy a adelgazar, voy a hacer cuántas cosas va a hacer. Cuando menos piensa una carta, mire lo que usted tiene. ¿Cómo vamos a afrontar esto? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Pues Dios te recuerda hoy, me recuerda hoy, te enseña hoy, me enseña hoy que solo fundamentados en Él vamos a pasar las pruebas. Amén. Y las pruebas no son, amado, para que salgamos hoy de aquí, por favor. Los que salen, ay, qué bueno, gloria a Dios, y salimos y ahora mire de a dónde va a pasar esto. Llévese esta verdad que nos dice el Señor. Las mismas tormentas que golpearon ambas casas, la diferencia no fue la tormenta. La diferencia no fue, amado, en la prueba que llegó, sino el fundamento. Solo la casa que permaneció sobre la roca fue esa que pudo avanzar. Si tú y yo permanecemos en la roca, pase lo que pase, tocó la enfermedad, Señor, aquí estoy, alabando y glorificando tu nombre. No, tocó la enfermedad, yo ya no puedo ir, ya no puedo estar allá. Y es al contrario, es ahí donde usted y yo necesitamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Algo me quieres enseñar, Señor, en esta palabra. Gracias, algo me quieres mostrar. No, yo no puedo soltar este trabajito porque primero organizo las cosas y después vengo del Señor. Wow. Y Dios te prueba y te dice, así, hijo, primero están las cosas del mundo que las mías y yo soy tu proveedor. Tome esto en el nombre del Señor. Las lluvias, ríos y vientos, amado, representan crisis económicas, crisis de enfermedad, de cansancio, como hemos hablado. Pero nadie puede evitar estas tormentas. Usted y yo no podemos evitar esto. No sabemos qué pasará mañana. Pero lo que sí usted y yo podemos es decidir cómo construir nuestra fe en el Señor. Amén. Eso no lo escuché muy bien.
Lo que usted y yo sí podemos es saber o decidir construir bajo la roca del Señor. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 10, versículo 25, por favor. Proverbios 10, 25. Amén. Con toda libertad, un hermano Camilo que pueda. Amén. Dice la palabra: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Amén, amén. Mire, amado, ¿han visto los torbellinos, no? O al menos esos huracanes que vienen. Y cuando eso pasa, destroza lo que se meta. Pero hay muchos que cuando pasan, todavía permanece esa casa o ese lugar. Así se hayan volado para toda parte, lo que usted quiera, ahí permanece, porque hay algo fundamentado. Dios en la palabra, querido hermano, y salga con esa verdad de Dios. No salga con lo que este servidor le dijo. Yo le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de transmitirle a usted conforme a la palabra de Dios. Pero, amado, salga con la verdad de Dios. Salga con lo que Dios dice en la palabra. Eso es lo que transforma. Eso es lo que cambia. Este servidor no estuvo, desde que nací me trajeron y aquí estoy puesto. No, amado, también pasé procesos. Pero la diferencia, la marca, es cuando yo doy ese paso para avanzar. ¿Cuándo caminarán sus bebés? Pronto, en el nombre del Señor. Pero caminarán porque se atreverán. Ya los verá. Ya lo verás. Sígalos cargando, tranquilo. No lo suelte al piso. No estoy hablando en este momento literal. Pero no lo suelte, no lo suelte. Llegan a 11 años y todavía no caminan. Lo que quiero decir es que cuando ellos empiezan y usted los va sosteniendo y los va sosteniendo y los va dejando, cuando menos piensa, caminan. ¿Es así o no? Pues, amado, tomemos este ejemplo. ¿Qué pasa con el Señor? Qué bueno que cuando usted escucha la palabra de Dios y dice, yo voy a poner en práctica esto. Primero, para mí es el trabajo. Estas son las cosas del... No, espere, yo voy a hacer un alto en el camino. Señor, tú conoces todo de mí. Tú lo sabes. Aquí en esta iglesia hay testimonios. No corresponde en este momento decir, mire, el hermano, la hermana. No. Pero aquí hay testimonios de gente que soltó cosas materiales y Dios los ha bendecido con más. ¿Es así o no, amados? Pero cuando no, es porque Dios no es el fundamento, porque Dios no es la roca, no está fundado en la roca. Cuando me da porque es que mire, hermanito, yo no puedo, porque pastor, amado, el Señor te está hablando y te está diciendo en esta tarde, te está diciendo, atrévete a colocarme como fundamento, verás la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora, atrévete. Gracias por permitirme coger a los niños de ejemplo. Bueno. No vayamos muy lejos. Usted ve árboles por aquí y usted ve esos árboles que cuando vienen todas estas tormentas permanecen. Las raíces es lo que sostiene ese árbol. Las raíces suyas en la palabra, en la oración. ¿Cuántos van a oración e intercesión? Gloria a Dios. ¿Cuántos leen la palabra? Gloria a Dios. ¿Cuántos? ¿Sigo? ¿Para qué ir? Es que no puedo, que mire. ¿Cómo se sostiene usted durante la semana? Si el enemigo ataca todos los días, anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, viendo a quién devorar. ¿Cómo? Y queremos decirle al Señor, y muchas veces le decimos, Señor, yo quiero servirle, yo quiero servirte, Señor, yo sé, yo quiero, Padre, yo sé, y es el Señor, y Él tiene un llamado también, y esta es la hora. En el nombre del Señor reciba esto. Mientras tú no des ese paso adelante y no escuches la voz del Señor, seguirás en lo mismo, girando como el pueblo de Israel en círculos 40 años, cuando era así recto para llegar al propósito de Dios. Mientras tú le sigas diciendo al Señor, no, entonces, ¿dónde está tu fundamento? Si la oración es el fundamento de un cristiano. Si tú no oras, ¿hemos aprendido en oración e intercesión o no? Oremos, Señor, ayúdame, mira, tengo este listado, mira, Señor, mira lo que pasa. Así estamos aprendiendo, amados. ¿Qué dice el Señor en la palabra? ¿A qué nos enseña? A darle gracias al Señor y a sostenernos de su diestra, a decirle, Señor, aquí estamos, pasa esto en mi vida, pero yo intercedo por esto, pasa esta circunstancia, no importa, Señor, sigo adelante en el nombre de Jesús. Amado, es el Señor el único que nos podrá dar la salida a todas las circunstancias y a todo lo que nosotros en este momento estamos viviendo. En el nombre del Señor lo digo,
por amor a Él. El hombre insensato no dejó de construir, simplemente escogió lo fácil. Ahí está, querida iglesia. ¿Para qué ir a orar? ¿Para qué hacer esto? No, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué? No, dejémoslo allá al pastor que nos lo diga el domingo allá. ¿Para qué? El hombre insensato no dejó de construir, simplemente escogió lo fácil. Mire que construyó, vino los domingos, estuvo, pero no leía la palabra, no se metía con Dios. Cuando vino la marea, ahí salió a correr, ahí salió a ver dónde estará mi descanso. La arena es más cómoda que la roca, amados. Pero la comodidad hoy, escuche, produce ruina mañana. La comodidad hoy produce ruina el día de mañana. Termino este segundo punto. Cuando venga la prueba, a manera de pregunta, todos los que estamos en este recinto, ¿tu fe resistirá? Si viniera una prueba en este momento, ¿tu fe resistirá? Escuche, ¿tu matrimonio resistirá? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Mi hogar, este es mi hogar, y ahorita sí, sin saber que cuando Dios no es el centro de un hogar, amado, usted corre un gran peligro. Porque Dios es el fundamento para darte la sabiduría para guiar tu hogar. Hablo con los sacerdotes y varones que están en este lugar. Cuando tú, como mujer, Dios no es el centro, ¿cómo serás tú la ayuda idónea? Los problemas llegarán, las circunstancias llegarán y no habrá salida. Habrá más bien separaciones, habrá más bien, yo pienso que esto es lo mejor, yo creo que por aquí, devuélvase usted, váyase por aquí, venga el otro. No. Cuando Dios es el fundamento, matrimonios, es el Señor de la mano de Dios. Dice la palabra de Dios, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil. ¿Qué quiere decir? Usted, su esposa o usted, de la mano cogidos, ¿bajo qué? Bajo la gracia, el poder y el favor de Dios, para que ese matrimonio no se rompa y cuando vengan circunstancias, sepan manejar las circunstancias y seguir avanzando de la mano de Dios, porque es una bendición tener un hogar, es una bendición tener una esposa, es una bendición tener un esposo, es una bendición tener los hijos. Amén. Amado, qué bueno que esta semana usted pueda delante del Señor orar por lo que hablé inicialmente. Pedirle al Señor y decirle, Señor, yo pongo delante de ti estas personas, los amo, los quiero y quiero lo mejor para ellos. Amén. No me vaya a salir con el tema, amado, y yo quiero, no estoy siendo jocoso, pastor, ore por esto. No, ore usted, amado, y lo vemos también en oración e intercesión, orando e intercediendo, porque el tema se vuelve, pastor, ore por esto. No, tenemos que orar juntos. Bienvenido, vamos a orar también, vamos a apoyarnos, pero es usted y yo creyéndole al Señor. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan. Amén. Bueno, vaya conmigo por favor a Isaías 43, capítulo 2. Estamos hablando de las pruebas, ¿recuerdan? Amén. Isaías 43, 2. ¿Qué dice Isaías 43, 2, amado? Amén. Con toda libertad, por favor lo lees. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la lluvia, ni la llama arderá en ti. Amén, amén. Este versículo nos gusta a muchos, ¿no? Y cada vez que pasamos por ahí, yo le doy gracias al Señor porque estudiando la palabra pude llegar aquí. Y permítame estacionarme allí. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. ¿Es así o no? Si estás viviendo algo en este momento, recuerda que fundamentados en el Señor, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. La prueba, por lo que está sucediendo, hasta aquí llegué yo. No. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y si pasas por el fuego,
Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Y qué más? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador a Egipto, he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti. Vamos a dejarlo allí. ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién es nuestro ayudador? Es el Señor. Jesús es nuestro ayudador. El Señor es quien guarda, quien realmente puede llevar nuestras vidas, restaurar nuestras vidas y guiarnos a una verdad. Dice la palabra de Dios que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Ahora, las pruebas no son señal de abandono. Las pruebas son el escenario, escuche esto, donde se revela la autenticidad del fundamento que tú y yo tenemos. Las pruebas, amado, no son algo que podemos manejar nosotros. Yo hasta que no haga esto, entonces no miro al Señor. Deja de luchar solo. Mira al Señor primero y Dios te va a dar la salida a las cosas. La tormenta no destruye al firme, amado. Confirmemos entonces la firmeza a través de mostrar que nuestra fe está anclada en el Señor. Termino con este tercer punto. El fundamento establece o se establece mediante la obediencia. Mediante la obediencia. Mateo 7:24 comenzando dice: el que oye estas palabras y las hace. O sea que tiene que haber una obediencia. El problema del insensato no fue la ignorancia, lo decía hace un momento. Él sabía, venía, tenía la misma información. Era la falta de ¿qué? De obediencia. Esa fue la situación que vivió este hombre. Ahora, si usted va conmigo a la palabra, mire cómo el Señor durante toda la palabra nos está hablando. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Por favor. Santiago capítulo 1 y leamos juntos, por favor, el versículo 22 al 24. Y aquí hacemos énfasis en que el problema del insensato no fue ignorancia. El problema del insensato fue la falta de obediencia. Dice la palabra del Señor 22-24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mire cómo el Señor nos recuerda, amado, la importancia de usted atesorar lo que Dios nos está diciendo. Hablo con los que estuvieron todo el año pasado en la iglesia. ¿Cuántos sermones, cuántas predicaciones usted vio? Si hacemos cálculos, saldría más o menos 52, 53 semanas al año. O sea que hablamos de 53 más o menos cada semana que nos vemos, ¿cierto? Pregunta: ¿qué aprendió? A ver, hablemos cuando empezamos el año, tal tema. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Y de esta manera podemos nosotros estar viendo cómo de una u otra manera lo que el Señor me ha hablado aún en este día, de qué voy a hablar allá afuera en este día. ¿Qué es lo que Dios me habló de lo que yo he atesorado para compartir a otros? Sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El oidor sin obediencia vive engañado. Querida iglesia, el que escucha la palabra y no la hace, vive engañado. Vive engañado, no se engañe. ¿A quién le gusta ser engañado? Nadie. Y el pastor lo llamó o va a salir con usted a tomarse un café, que me gusta tomar con un café con los hermanos, y ese día nos volvemos modo cristiano. Ahí estamos. Pero la verdad es que no estamos en modo cristiano durante la semana, durante el día.
Amado, no nos engañemos, la palabra de Dios nos lo dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Si Dios es el fundamento, el Señor va a guiar tus pasos y va a guiar tus caminos. Pero hay algo que me gusta más. Mire, amados, la obediencia muestra o es evidencia de que usted y yo verdaderamente tenemos un fundamento en la roca. Cuando somos obedientes al Señor, a su palabra, entonces esa obediencia muestra que hay una evidencia. No conozco el primero y los desafío a los que están. Los desafío. No conozco el primero que diga, me metí con el Señor. El Señor me mostró esto y yo lo hice conforme a la palabra y el Señor me dejó solo. Y no, las cosas no funcionaron. No conozco el primero. Conozco muchos que no se metieron con el Señor y las cosas salieron de otra manera. Y aún creyendo que podían venir o que podían estar haciendo aparentemente un cristianismo o una fortaleza fundada en el cristianismo. Termino. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor termina este capítulo, amados, diciéndonos a cada uno, en ese entonces diciéndole a las personas que le escuchaban: si usted quiere hacer la voluntad suya, el Señor nos ha dado libre albedrío, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie está obligado a seguir al Señor. Es voluntad propia. Pero Dios nos habla en la palabra la necesidad de entender y comprender que nos ama tanto el Señor que anhela que usted y yo pongamos nuestra mirada en Él y que Él sea el fundamento de nuestra vida. Cosas están pasando, están sucediendo, sucederán y seguirán pasando. Pero mientras Dios no sea el fundamento, los destinos van a ser diferentes. Mientras Dios sea el fundamento, el Señor nos dará la salida. Póngase de pie, por favor, querido hermano.